De Animal Político, que va a Ciudad Juárez, y lo contactamos para que lo que nos puedas decir, estimado Daniel, de la reunión ayer con el presidente de esta reunión emergente entre directores de medios digitales, y pues Animal Político estuvo presente ahí. Hoy inicia el ajuste diario en costo de gasolina, y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días, y perdóname las prisas y las horas, pero sí, ya hombre. sabes cómo son. No, por eso. Oye, mejor tenerte poquito, no tenerte, pues hay que tenerte poquito. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Mira, te cuento, ayer el presidente tuvo dos reuniones, una en la mañana y una en la tarde. Yo creo que en total terminamos siendo entre 50 y 60 periodistas de todo tipo de medios, básicamente conductores de radio, de televisión, directores de medios, columnistas, y la reunión estuvo convocada fundamentalmente para explicar todo lo que ha sido la política del gasolinazo. Es decir, estuvo en la mañana en la que me tocó a mí, estuvo el secretario de Hacienda, estuvo el director de Pemex, estuvo el secretario de Energía, y junto con el presidente nos explicaron, bueno, cuál es la lógica de la decisión del aumento de la gasolina y qué sigue para adelante. Que en resumidas cuentas, qué sigue para adelante es un deslizamiento de 1 o 2 centavos, que es, digamos, lo que ellos van a intentar que ocurra, algunas veces a la alza, algunas veces a la baja, pero ya no un aumento repentino como el que se presentó el 1 de enero. Entonces, la reunión, por eso te decía, fue para explicar esa política. Ahora, si te soy franco, pues es una reunión que llega 50 días tarde, porque esta es una decisión que todos hemos vivido y padecido desde el 1 de enero, y la explicación presidencial va en el mismo sentido de las explicaciones que han dado durante estos 50 días todo tipo de funcionarios, quizá de manera destacada el propio secretario de Hacienda. Es decir, es una decisión que no se puede evitar, números que ellos siempre presentan, que es México tiene todavía una gasolina más barata que 120 países, el subsidio que se aplicaba antes es un subsidio que le llegó a costar al país hasta 300,000 millones de pesos en un año. Estamos hablando pues de que el impuesto que se cobra por la gasolina es un impuesto que no ha crecido, incluso disminuyó un poco, y esa no fue la razón central del aumento de precios, sino el aumento del petróleo. Ese tipo de argumentos, insisto, que hemos escuchado a lo largo de 50 días, pero en esta ocasión, sobre todo pensando para adelante, es decir, qué va a pasar en los próximos meses. Como imaginarán, en una reunión de esta naturaleza, lo normal es que se aborde no solo este tema, sino que se hagan preguntas de diferentes cosas. Entonces, él habló también de la presidencia de Donald Trump. Él insistió que hasta junio próximo va a haber una renegociación abierta del Tratado de Libre Comercio. Ellos están en Estados Unidos en los procedimientos formales normales que se tienen que llevar, que son 120 días para que se tomen las decisiones. Entonces se espera que hasta junio esto empiece a ocurrir. En ese sentido, digamos, el presidente fue muy claro, decir que hoy por hoy, digamos, no se tiene nada pues lo suficientemente preciso sobre cuál va a ser el rumbo de las negociaciones, pero que ellos, por supuesto, como gobierno tienen claro que va a haber cambios, cambios de fondo, y que esos cambios podrán afectarnos más o menos dependiendo de las negociaciones que se lleven muy probablemente entre junio y diciembre. Entonces, ese fue otro de los temas que abordó. También habló de corrupción, una de las preguntas fue en ese sentido, y el presidente sigue insistiendo que su gobierno no tiene este tema como la marca principal. Él niega pues que se pueda asociar presidencia de Peña Nieto con corrupción, y también insiste en dos elementos más: uno, que la corrupción no empezó en este gobierno, y dos, que también la iniciativa privada tiene prácticas corruptas, ¿no? Entonces fue una reunión en ese sentido. Originalmente estaba previsto que fuera off the record, fuera de libreta, que no se publicara, digamos lo dicho, pero bueno, evidentemente pues, si estás con 30 periodistas es imposible que no se comente, porque además tampoco fue nada secreto. Es decir, pues simplemente fue una explicación de los argumentos de por qué aumentó la gasolina, que insisto, son fundamentalmente los mismos argumentos que se han presentado en diferentes foros públicos. Es decir, no nos dijo nada que no se haya dicho en público, ¿no? Entonces, por supuesto, algunos compañeros pues consideraron pertinente publicar esta explicación,
nosotros ya no hicimos en Animal Político mayor cosa porque la explicación, insisto, es la misma explicación que se ha oído una y otra vez. Entonces no hay en ese sentido una diferencia fundamental, ¿no? Pero ese fue el sentido de la reunión. Daniel Moreno, director de Animal Político, es sobre, me sorprende, insiste, la marca corrupción no la tiene el gobierno, el tema cómo se sigue en esa misma posición, pero me quiero centrar en esa fluctuación que él confirma de 1 o 2 centavos de la gasolina, ¿en qué periodo de tiempo, Daniel? ¿Cada mes? ¿Cómo? No, estos ajustes serán diarios. Los ajustes diarios. Exacto. Digamos, lo que se pretende es que en lugar del impacto de un solo golpe que recibimos el 1 de enero, esto se vaya diluyendo poco a poco y que incluso sea una fluctuación que suba o que baje. Es decir, lo que pasó el viernes pasado, ¿no? De que se anunció una reducción de entre 1 y 2 centavos dependiendo de cada uno de los estados del país. Entonces lo que se espera, digamos, es que los ajustes ya se vuelvan diarios y que, salvo algún escenario extremo que no se contempla, estos sean siempre de 1 o 2 centavos. ¿En todo el país o empezando con las zonas de Baja California? Todo el país. Sí. Pero que así va a estar todo el año. Él confirma pues de su propia voz lo que han dicho, como dices, exactamente, desde que inició. Exactamente. Eso va a ser ya digamos, tenemos que habituarnos a que esto va a ser ya la política sobre el precio de gasolina permanente, digamos, ¿no? ¿Y cuál fue entonces la conclusión, Daniel? Bueno, ¿por qué no se puede bajar la gasolina? Ya son políticas internacionales lo que ha dicho. Exacto, digamos, los argumentos del gobierno son en ese sentido muy acordes a lo que ha sido la política energética en el resto del mundo. Es decir, ¿por qué no se puede bajar la gasolina? Pues porque el precio del combustible es muy alto y bajarla implicaría subsidiar su precio, y subsidiar su precio es lo que él en su momento dijo. Recordarán seguramente tus radioescuchas cuando mencionó se quemó 1 millón de millones de pesos en el sexenio pasado. Bueno, es la misma lógica. Si queremos que baje la gasolina, se tienen que destinar recursos para subsidiarla, y si queremos subsidiar la gasolina, pues entonces tenemos que quitarle ese dinero a otras cosas, se llamen programas sociales, se llame educación y demás. Eso, insisto, es la perspectiva del gobierno, no es que haga mía esa explicación, simplemente la reproduzco. Entonces, esa es la lógica del aumento de precios y la insistencia de, pues México sigue siendo un país que tiene, como te decía, un precio más bajo que en 120 países. La alternativa, ¿cuál es? Pues simplemente subsidiar el precio, pero, repito, subsidiar el precio en un país que consume 200 millones de litros diarios implica hasta cantidades de 300,000 millones de pesos al año. La pregunta desde la perspectiva oficial sigue siendo la misma. ¿Este país está dispuesto a subsidiar la gasolina y quitarle ese dinero al combate a la pobreza o a la seguridad o a la educación? Si este país está dispuesto a eso, pues entonces se puede bajar el precio, ¿no? 300,000 millones de pesos al año sería subsidiar para que ya no subiera, Daniel. Exactamente, que es lo que se gastaba hasta hace todavía un par de años, ¿no? Es decir, ese es el número tope que se ha gastado. Ha habido evidentemente años con menos subsidio, pero estamos hablando de que en el sexenio de Felipe Calderón se gastó 1 billón de pesos en subsidiar la gasolina para que estuviera bajo el precio, ¿no? Uh-huh. Pues veremos, Daniel, entonces hacia dónde vamos, porque exactamente alrededor de 50 años duramos con esta política de subsidio sobre la gasolina. Se supone que la liberalización del precio traerá pues una competencia. Por ejemplo, aquí en Sonora ya hay 20 empresas de Suiza, España, Gran Bretaña, Estados Unidos que quieren concursar. Somos el primer estado que libera el precio, pero pues no sabemos si se va a mantener para bien o para mal, Daniel, porque esa fluctuación, pues como puede subir, puede bajar, como puede bajar, subir. Tienes razón, esto se va a tener que ver todos los días. Digamos, la única certeza es que el gobierno, insisto, salvo un escenario catastrófico que no está previsto, contenga cualquier crecimiento para que no sea más allá de 2 centavos, que se apueste también a que haya, por supuesto, disminuciones, es decir, a que el precio se mantenga lo más parecido a lo que está ahora, y sobre todo, ellos insisten en el escenario de que si hay una competencia,
esa competencia ayudará y presionará a que los precios se mantengan lo más abajo, lo más contenidos posible, ¿no? Para concluir, Daniel, ¿cuál sería tu opinión de esto entonces? Porque traes, veo... Yo te diría, primero, que me parece una explicación que llega 50 días tarde. Es decir, el golpe que recibimos como país, más allá incluso de las razones, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero el golpe que recibimos como país el 1 de enero fue demoledor. Creo que no se calculó ni el efecto político, ni el efecto social, ni el efecto económico. Es decir, no se pensó en temas como la inflación, como las protestas sociales que hubo. Me parece pues que fue una decisión tomada sin considerar el efecto social que iba a tener, pero insisto, también el efecto económico. Ya sabemos que enero ha sido el mes con la inflación más alta de los últimos años, entonces no es un dato menor a considerarse. Creo que esta explicación, insisto, pudo haber sido hace 50 días. Segundo, creo que el tema del aumento de la gasolina es, primero, pues yo soy de la idea, y perdóname que no sea, que seguramente habrá muchos radioescuchas tuyos que no coincidan conmigo, pero yo soy de la idea de que subsidiar la gasolina es un error. En este país que tiene tantas necesidades, subsidiar la gasolina significa ayudar a los sectores más altos, pero eso no significa que no se tengan que generar programas económicos para apoyar, por ejemplo, a transportistas, que son los que están aumentando precios y afectando los bienes de consumo básicos. Pues creo que es una política mal aplicada. Es decir, creo que pudo haber sido distinto el procedimiento y pudo haber sido distinto la aplicación para que no fuera generalizada. Entonces creo en ese sentido que el gobierno falló pues en cuidar que no pegara en todos los demás terrenos en los que ha estado pegando, particularmente en el terreno inflacionario, ¿no? Sí, y si le sumas a eso exacto con pues, el combate a la corrupción, ¿cuánto nos ahorraría también, por ejemplo, no? Bueno, y eso me parece fundamental. O sea, creo que esto que acabas de decir es central. Cuando el gobierno federal te dice, no tenemos dinero para subsidiar la gasolina porque recortaríamos programas sociales, está mintiendo con la verdad, si me permites decirlo así. Es decir, sí hay forma de cortar. Es mentira que cortar signifique cortar programas sociales o educación, sin tomarse en cuenta cosas como que la Auditoría Superior de la Federación apenas la semana pasada habló de más de 35,000 millones de pesos malgastados o en programas ineficientes o en corrupción, o cuando vemos que Pemex gastó 11,000 millones de pesos en comprar 2 empresas de fertilizantes que no producen fertilizantes, o cuando ves, no sé, que en lo que va del sexenio llevamos 100,000 millones de pesos perdidos en robo de combustible. O sea, cuando uno sabe todas estas otras cosas, dices, ¿de veras no tenemos dinero de dónde cortar? Más allá de que creamos o no que se debe de invertir en gasolina, que insisto, ese es un debate distinto, pero lo cierto es que cuando tú piensas en corrupción, en ineficiencia, pues dices, claro que tenemos dinero, claro que hay dinero suficiente para hacer otras cosas, insisto, se llame subsidiar gasolina o resolver programas sociales, pero no me digan que no tenemos cuando lo que estamos viendo es que cada año la Auditoría Superior de la Federación nos dice, miren, ahí van otros 30,000 millones de pesos mal gastados y no pasa nada, que eso es lo más increíble, ¿no? Es decir, el Auditor Superior de la Federación presentó su reporte y el gobierno federal no movió una pestaña, no tomó una sola decisión, ¿no? Bueno, pues cierro tu intervención como empezaste, pues es que desde la cabeza se dice no es el problema de corrupción la marca de este gobierno, pues para empezar por ahí, como dices tú, bueno, ciertamente no al subsidio, no puede siempre el papá gobierno estar subsidiando el combustible porque va contra la lógica internacional o contra la competencia, pero bueno, tampoco hay una política de apoyo al transporte, es decir, como de ese desplazamiento necesario. Daniel, muy interesante. Eso me parece lo central. No, totalmente. Muy interesante, ¿verdad? Escucharte hablar, veo que dominas, no sabía que dominaras el tema también, ¿eh? También este tema. Créeme que no, pero pues yo creo que tienes razón en lo básico, o sea, pues es tan simple como, oigan, ok, no subsidian la gasolina,
pero ayuden a que el transporte no crezca, no aumente tanto, ayuden a que no haya un efecto inflacionario, o sea, no puede ser que hagan las cosas así, ¿no? Totalmente, y al combate a la corrupción. Daniel, pues estaremos en contacto contigo, estimadísimo. Y siempre que quieras, encantado de la vida. Con gusto, buen viaje, abrazo, buenos días. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que está diciendo Daniel Moreno, director de Animal Político, estos datos duros que pone debate exactamente del despilfarro que no se combate desde los gobiernos, la ceguera en Los Pinos de decir, no, la marca de corrupción no es problema, la corrupción aquí. ¿Cómo? A ver, pues ha sido la tónica del sexenio. Desde ahí es cuando se empieza mal y pues no se puede aplicar una política de ahorro pensando en que el problema no es problema. Terrible e increíble. Ahorita voy a saludar a los puenteros madrugadores porque ya está Carlos Arias con el estado del tiempo. ¿Qué dices, estimado? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Esta mañana amaneciendo Hermosillo entre los 13 y 18 centígrados, ya más calientita la mediodía, esperamos los 31 de máxima, cielo despejado, el índice ultravioleta entre 6 y 10, la máxima ayer alcanzó los 26 centígrados, para mañana todavía los 31 centígrados de máxima, mínima de 13, pero bueno, en Obregón amanecen con 13 centígrados, espera una máxima de 32 allá en el sur del estado.